Bien chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre las monarquías europeas que se desarrollaron durante el siglo XVI, ¿no? La etapa del absolutismo, ¿no? Bien, empecemos chicos. Hoy día vamos a conversar sobre la monarquía francesa del siglo XVI. Bien, para hablar de la monarquía francesa del siglo XVI tenemos que hablar de sus orígenes, ¿no? Cómo surgen. Y vamos a recordar que el origen de esta monarquía se remonta al Tratado de Verdún, ¿no? En el año 843, cuando Francia se separa del Imperio Carolingio, ¿no? Bien, el primer rey de Francia va a ser Carlos el Calvo, ¿bien? Pero para el siglo X, la familia Capeto va a asumir el control del Estado francés, ¿no? Y el primer rey de esta dinastía Capeto será Hugo, quien es el que da el nombre a esta dinastía, ¿no? Quien va a ser elegido por voluntad de los nobles. Los nobles fueron los que terminan eligiendo a Hugo Capeto, ¿no? Y bueno, de esta dinastía, entre sus principales monarcas van a destacar Felipe Augusto, Luis IX, ¿no? Y Felipe el Hermoso. Bien, pero continuamos hablando. Bien, bueno, vamos a ver un poco de las dinastías francesas que se desarrollan entre el siglo X al siglo XVI. Y iniciamos conversando sobre los capetos. Bien, ahorita hace un momento hicimos una pequeña mención de ellos. Los capetos van a gobernar continuamente desde el año 987 hasta el año 328, ¿no? Y como lo mencioné hace un momento, el nombre de esta dinastía viene por el primer rey Hugo Capeto, ¿no? Que era duque de París, quien toma el reino de Francia a la muerte del último rey de la dinastía carolingia, Luis V el Perezoso. Bien, chicos, bueno, los capetos van a asegurar el dominio de Francia, de la mayoría de los territorios franceses, ¿no? Y los capetos inteligentemente, para evitar conflictos hereditarios, que quiere decir para evitar que los herederos al trono peleen entre sí por la corona, decidieron asignar a los herederos al mismo año que se coronaba. ¿Qué quiere decir? Cuando un rey capeto se coronaba, ese año que se había coronado ese rey, designaba a su heredero, quien lo reemplazaría cuando él muriera, ¿no? Entonces, de esta manera aseguraban evitar conflictos hereditarios. Bien, los reinados que más van a destacar durante estos siglos va a ser los reinados de Felipe II Augusto, que gobernó entre 1180 a 1223 en Francia, y se caracteriza porque va a fortalecer la monarquía y va a quitar poder a los nobles, ¿no? Y va a establecer a París como su capital. Luego tenemos a Luis IX o San Luis, ¿no? Que gobierna entre el año 1220 al 1270, que fue un rey devoto católico, enemigo de la corrupción y se caracteriza porque dirigió la séptima cruzada, ¿no? Luego tenemos a Felipe IV el Hermoso, bien, que va a gobernar entre 1285 y 1314. ¿Por qué es famoso Felipe IV? Porque va a ser responsable del traslado de la sede papal a Aviñón, ¿no? Cuando hay ese problema del papado, van a haber dos sedes, ¿no? Una en Aviñón y otra en Roma, en el año 1309. Pero también se caracteriza porque persiguió y suprimió a la orden de los templarios, ¿no? Esta orden de sacerdotes guerreros que se funda o aparece durante las cruzadas y que posteriormente irá ganando poder económico. ¿Qué es lo que pasa? Que este rey se presta mucho dinero de esta orden y para no pagarles simplemente decidió perseguirles y acusarlos de herejía, ¿no? Torturándolos y matándolos en la hoguera. Bien, por eso se caracterizó Felipe IV el Hermoso. Bien, chicos, ahora, después de la dinastía de los Capetos surgirá la dinastía de los Valois. Pero ¿cómo aparece la dinastía de los Valois? Cuando muere Carlos IV, ¿no? En el año 1328 deja sin heredero varón, no hay un heredero varón. Y otra rama más joven de la dinastía de los Capetos, los Valois van a tomar el control del reino en Francia, ¿no?
pero se va a dar un problema por la sucesión, porque va a haber problemas para quién ver quién va a ser el heredero al trono, quién tendrá la corona, ¿no? Al surgir ese problema por la sucesión, los ingleses o Inglaterra deciden intervenir porque buscaban hacerse del reino de Francia, no pretendían el trono francés. Y la nobleza francesa, que se opuso terminantemente a tener un rey inglés, apoyan a Felipe VI Valois, ¿no? Esto va a originar la famosa Guerra de los 100 años, ¿no? Que en sí duró 116 años, ¿bien? Que ya cuando se culmina esta guerra con el triunfo francés, con el definitivo triunfo francés, ¿no? Eh, Cuando toma el trono después de esta guerra, Luis XVI, ¿no? Ya se consigue un poder real más consolidado dentro de Francia, ¿no? Francia, que estaba un poco convulsionada al luchar contra un enemigo en común, que era un enemigo extranjero, tanto los nobles como el pueblo francés se une, y esto va a facilitar que para cuando Luis XVI tome el gobierno, ya se haya consolidado más su gobierno, ¿no? Y se dé los primeros pasos para que se cree el absolutismo francés. Bien, chicos. Ahora, dentro de los principales reyes de los Valois, o de los Valois, perdón, que así es como se pronuncia, tenemos a Francisco I, quien gobierna entre 1515 a 1547. ¿Por qué se caracteriza Francisco I? Porque va a enfrentarse a Carlos V o Carlos I, rey de España. ¿Se recuerdan que habíamos conversado sobre ello cuando hablamos de la dinastía española, ¿no? Se va a enfrentar a Carlos V, que también era emperador de Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque pretendía conquistar Italia, pero será derrotado en Pavia en el año 1525. Luego tenemos a Enrique II, que va a gobernar entre 1547 y 1559. Él se va a caracterizar porque va a perseguir a los protestantes, ¿no? Que recuerda que en esta época también se estaba dando ese problema con la religión, ¿no? Que surgen los protestantes. En Francia a los protestantes los llamaban hugonotes, ¿no? Entonces Enrique II persigue a los protestantes y también reinicia el conflicto con España de nuevo, pero también va a ser derrotado definitivamente, ¿no? En la batalla de San Quintín en 1557, que finalmente se firmará la paz de Cateau-Cambrésis para evitar que Francia y España vuelvan a luchar, ¿no? Y con esto se acaban las pretensiones francesas de conquistar Italia, ¿no? A la muerte de Enrique II lo va a suceder su hijo Francisco II, pero su gobierno será muy corto ya que era un joven muy enfermizo, ¿no? Y al morir Francisco II lo reemplaza su hermano Carlos IX, que va a gobernar de 1560 al 1574. ¿Por qué se va a caracterizar el gobierno de Carlos IX? Primero porque va a estar fuertemente influenciado por su madre, Catalina de Medici. ¿Se recuerdan que habíamos hablado algo de los Medici? Que eran una familia muy poderosa, venida de Italia, ¿bien? Poderosa porque tenían un gran poder económico, ¿no? Eh, y precisamente durante su gobierno de Carlos IX y con influencia de su madre, se va a dar una gran lucha contra los hugonotes, ¿no? O los protestantes. Y finalmente se va a dar una gran matanza de los protestantes, ¿no? La denominada matanza de San Bartolomé, que supuestamente se cree que fue Catalina de Medici quien organizó esta matanza, ¿no? Luego tenemos a Enrique III, que va a gobernar entre 1574 y 1589, ¿no? Que su gobierno se caracteriza porque participó en la guerra de los tres Enriques por derrocar al rey alemán, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, y al terminar la dinastía de los Valois, aparece la dinastía de los Borbones. Bien, hace un momento habíamos comentado del gran conflicto que se estaba dando en Francia. Francia estaba muy convulsionada durante esta etapa por la lucha entre los católicos y los protestantes. Pero para el año 1590, la nobleza se va a reunificar de nuevo después de este conflicto que tenían entre católicos y protestantes. Se van a reunificar y van a escoger al hugonote porque era un protestante, Enrique de Borbón,
en 1593 lo van a escoger para que sea rey, pero con la condición de que se convierta al catolicismo, ¿no? Convirtiéndose al catolicismo, será nombrado rey de Francia, ¿no? Se dice que este rey dijo una frase antes de ser coronado, ¿no? Que era París bien vale una misa. Entonces, después de ello va a ser reconocido como Enrique IV, rey de Francia, ¿no? Y fundador de la dinastía de los Borbones. Enrique IV se caracteriza porque durante su gobierno ordena la reconstrucción de la ciudad de París, ¿no? Va a convertir en la capital permanente del reino de Francia y sede de la monarquía, ¿no? A que hasta el día de hoy es capital de Francia. Y también se caracteriza su gobierno porque precisamente el 13 de abril de 1598, durante su gobierno, se va a consolidar la paz con el edicto de Nantes, ¿no? Que va a garantizar a los hugonotes, que eran los protestantes, libertad de conciencia, libertad de culto, o sea, que pueden predicar su culto, y derechos políticos y militares, o sea, se les permite abiertamente ser protestantes, ¿no? Y con esto se sella la paz interna de Francia. Bien, chicos. Entonces, de esa manera es como se desarrolló la monarquía francesa durante el siglo XVI. Bien, acá les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar las páginas 393 al 395 de su libro. Sustentan las preguntas 1, 3, 8 y 10. No es 19, ahí me equivoqué, es número 10 de verificando el aprendizaje y dibujan o pegan el tema en su cuaderno. Bien, no olviden, chicos, copiar todo el tema en el cuaderno. Cualquier duda o consulta la vamos a desarrollar en la asesoría. Bien, hasta la siguiente clase, chicos.